soy Diego León, el profe. El día de hoy vamos a realizar un video de uno de los personajes más importantes de la historia y según los historiadores el más grande conquistador de todos los tiempos. Estoy hablando de Alejandro Magno. Inclusive lo consideran superior a Napoleón, al mismo Aníbal Barca, ese cartaginés que se destacó por sus combates en las guerras púnicas, donde se enfrentaron cartagineses y romanos, y que tuvo allí una batalla muy importante para la historia, que es la batalla de Canas, que eso fue en el año 216 antes de Cristo. Alejandro Magno nació en Pela en el año 356 y muere en el 323, o sea que solo vive 32 años. Le decían Alejandro III de Macedonia o Alejandro el Grande. Su padre fue Filipo II, rey de Macedonia, su abuelo Amintas III, que también fue rey de Macedonia, y su madre Olimpia de Epiro. Él comienza su reinado solo a los 20 años de edad. Hablando de sus padres, Filipo fue un político y militar muy destacado, un rey de Macedonia. Eso fue en el año 359 al año 336, precisamente cuando muere y asume Alejandro Magno. Y él se caracterizó por convertir a Macedonia en una gran potencia. Su madre también es muy particular, Olimpia de Epiro, madre de Alejandro Magno, porque ella se dedicó al culto de Dionisios, que era el dios del vino y el éxtasis. Alejandro todavía era muy pequeño cuando ella le dio a entender que Filipo no era su padre. Ella decía que él era hijo del rey de reyes, o sea, de los dioses, que era Zeus, y que él había fecundado, transformado en una serpiente, lo que daba a entender que el pequeño Alejandro era como una especie de semidios. Ella fue repudiada por Filipo en el año 337 a.C. y de esta manera pasó de ser la reina a ser solo la madre de Alejandro. Ella se exilió voluntariamente en Epiro, que era su región natal, y solo volvió a Macedonia cuando murió Filipo II. Pero ¿cuál fue el entorno en que vivió Alejandro Magno? Pues Alejandro Magno vivió en el periodo clásico de Grecia. Ese periodo se destaca por ser el auge de la democracia, de la filosofía, de las polis o ciudades griegas, especialmente Atenas y Esparta. Atenas, que era la Liga Delos, y Esparta, que era la Liga del Peloponeso, y que ambas se destacaron por que ellas realizaron lo que fue las guerras del Peloponeso, las cuales, digamos que ellos rivalizaban entre ellas porque cada una quería ser más importante que la otra. Estas ciudades, Esparta y Atenas, vivieron ese frontal ataque de los persas o los antiguos medos o los aqueménidas en las muy conocidas guerras médicas, que fueron una serie de conflictos del mundo helénico que comenzaron en el año 490 a.C. y se extendieron hasta el año 449 a.C. Aqueménidas, para hacer una acotación ahí, eran los descendientes del rey Aquemenes, fundador de la dinastía. Todos estos hechos suceden en el mandato del padre Alejandro Magno, Filipo II, o sea, rey de Macedonia, en el año 338 a.C., cuando Filipo conquista Atenas, unifica toda Grecia y así puede someter a todas las polis griegas. Alejandro Magno, como les dije comenzando el video, es uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad, un gran conquistador, fundador de ciudades, considerado como un dios incluso para muchos de sus súbditos. Fue educado por el gran filósofo Aristóteles en moral, en política, medicina, poesía, etc. Su padre, Filipo II, fue asesinado por un miembro de su guardia, de su corte real, mientras él asistía a la boda de su hija Enegas. El asesinato de Filipo fue uno de los mayores magnicidios de toda la antigüedad. Este hecho hizo que se precipitara el ascenso al trono de Alejandro Magno, quien fue coronado rey de Macedonia y por ende rey de Grecia por la conquista de Macedonia del territorio heleno.
Es el mayor estratega militar de la historia, le dio un viraje a la técnica de la guerra y condujo a los griegos hacia un horizonte jamás imaginado. Él recorrió el imperio persa hasta lograr conquistarlo. Esto se dio en la batalla de Gaugamela en el año 331 y vence a Darío III, rey persa. También conquista en ese mismo año, en el 331, a Babilonia. A la batalla de Gaugamela se celebra el 1 de octubre de ese año 331 y la conquista de Babilonia a finales de octubre de ese mismo año. La ciudad de Babilonia recibió con júbilo a Alejandro Magno, puesto que, al igual que en Egipto, el gobierno persa nunca había sido aceptado. Se dice que Alejandro Magno murió envenenado y que su imperio fue repartido entre sus generales, los que llamaban los diáconos. Uno de ellos fue Ptolomeo, Ptolomeo Sóter, que era un griego macedonio que se convirtió en gobernante de Egipto en el año 323 a.C. y allí nació lo que es la dinastía tolemaica, también conocida como Lágida, que controló a Egipto en los siguientes 3 siglos. Egipto se convirtió así en un reino helenístico y la ciudad de Alejandría en uno de los centros de la cultura griega. La dinastía tolemaica termina con la última faraona Cleopatra en la batalla de Actium en el año 31, cuando cae ya en poder de la cultura romana a través de Octavio Augusto. Acoto allí que Octavio Augusto ya estaba finalizando allí el periodo republicano de los romanos y él en el año 27 asume como primer emperador romano, año 27 antes de Cristo, cuando surge ya como imperio esta importante civilización. También acoto allí que Cleopatra, que inclusive era la amante de Marco Antonio, ella pertenecía a la dinastía tolemaica, pero también a la vez a la civilización helenística. Pasando entonces acá, porque él fue rey de Macedonia en el 336, cuando muere, o sea, después de la muerte de su padre, que como les decía ahora se precipita ese reinado, es hegemón de Grecia. ¿Qué es hegemón? Pues hegemón es un líder que controla todo, eso es lo que significa hegemón, viene de hegemonía. Era un líder de la antigua Grecia, por eso hegemón de Grecia. Faraón de Egipto, esto fue en el año 332, porque él allí acepta ser coronado en Memphis y se inicia la dinastía macedónica junto a la dinastía tolemaica y configura el periodo helenístico tolemaico. Rey de Asia, porque en la batalla de Gaugamela en el año 331, allí asume como rey de Asia. Rey de Media, esto es asumiendo a los medos, que los medos fue una civilización que vivió entre los años 6, 7, 8 al 5, 49 a.C. y que fue conquistada por Ciro II el Grande. Y los persas, o Persia, porque pues ese es la conquista de los persas en esa famosa batalla de Gaugamela en el año 331. Para finalizar, en la batalla de Corinto, eso fue en el año 146 a.C., fue cuando Grecia cae ante los romanos. O sea que allí son digamos, unas fechas muy especiales. Ese 146 caen los griegos, cae la cultura griega ante los romanos, pero continúa esa civilización tolemaica y esa civilización macedónica hasta el año 31, cuando ya queda finiquitado. Hay todas las civilizaciones, el último bastión griego quedó ahí ya en el año 30, cuando pasa ya a ser dominada todas estas culturas por el imperio romano. Entonces, hasta aquí este video, la vida y obra de un hombre tan importante como Alejandro Magno. Y entonces nos vemos en el siguiente video, les dice Diego León, el profe.